La viuda heredó la cabaña abandonada que nadie quería, y escuchó un sonido que nadie olvidaría. ¿Puedes imaginar el desamparo de una madre que, después de perderlo todo, arrastra a sus hijos a una choza que todos rehuyen? Parece un cuento de terror ancestral, pero esta historia pasó en realidad en las gélidas cumbres del interior de España. Y lo que oyó esa primera noche te perseguirá en tus pensamientos. Antes de adentrarnos, dale me gusta a este vídeo y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo nos sigues. Me fascina descubrir hasta dónde viajan estos relatos verídicos y sombríos. Ella creyó que escapaba de un averno solo para hallar que se instalaba en las fauces de otro. ¿Puedes concebir el mutismo de una madre que, tras verlo todo arrebatado, debe guiar a sus hijos a un sitio del que todos escapan? Esta no es una fábula vetusta, es la crónica de María y acaeció hace unos pocos años en las frías sierras de Asturias, España. Un paraje donde el viento no solo aúlla, sino que parece transportar los lamentos de quienes se extraviaron en la bruma. Antes de sumergirnos en esta tiniebla, si alguna vez has sentido ese temblor al ingresar en un lugar que te repele, cuéntame en los comentarios qué experimentaste. Y si te atraen las narraciones que erizan el vello pero conmueven el espíritu, suscríbete, porque el cierre de este periplo te transformará la visión sobre aquello que nos aterra. Era noviembre, y el aire hedía a pino mojado y a suelo helado. María, con 32 años que aparentaban 52, descendió del bus en la estación de un pueblo minero casi espectral. Sus manos aferraban con vigor las de sus dos hijos, Pablo, de 11 años, que fingía ser intrépido, y Ana, de 8, cuyos ojos no se apartaban del piso grisáceo. Habían transcurrido 4 meses desde que su esposo Juan pereció en un percance de obra en la ciudad de Madrid. 4 meses en los que su familia política le había despojado de todo, el modesto piso, los ahorros y casi su honra. Lo único que Juan le legó, lo único que los cuñados rechazaron, fue la cabaña del Eco, una herencia intestada y olvidada en las sierras que perteneció a un tatarabuelo carbonero. ¿Era eso o la intemperie? El conductor del taxi que los transportó desde la estación hasta el linde del bosque rehusó ascender la loma. Aquí la dejo, señora, más arriba no voy. Dicen que esa cabaña no está desierta, que los que entran no salen iguales. María le abonó con los postreros euros que poseía, tragando en seco. Solo son leyendas de aldea, ¿cierto? El hombre no replicó, solo se santiguó y pisó el acelerador, dejando una polvareda que envolvió sus valijas raídas. La cabaña se alzaba ante ellos, una edificación de un piso con madera carcomida y ventanales astillados que semejaban ojos huecos. Estaba al filo de un precipicio y la niebla vespertina empezaba a engullirla. Pablo apretó la mano de su madre. «Aquí moraremos, mamá». María asintió sin poder articular. Mientras forzaba la puerta principal, que chirrió como un quejido, un viento gélido brotó del interior extinguiendo el último haz de sol. No sospechaban que el auténtico pavor no radicaba en los espectros que la aldea fantaseaba, sino en la tierra que hollarían. El interior olía a humedad, a leña antigua y a algo adicional, un hedor metálico y ácido que se adhería al paladar. El silencio en la cabaña del Eco era peor que el vendaval exterior. No era un silencio vacuo, sino uno denso, asfixiante, como si la choza contuviera el aliento, espiándolos. Muebles tapados por sábanas blancas que evocaban apariciones inmóviles llenaban la estancia principal. El empapelado se desprendía en largas franjas, descubriendo manchas de moho que parecían cartografías de reinos ignotos. «Bien», dijo María, su voz resonando extrañamente elevada. «Debemos arreglar esto. Pablo, auxíliame con las valijas. Ana, tesoro, ¿por qué no adecentas esa mesilla para colocar las velas?» Trataba de forjar una isla de cotidianeidad en un sitio que se sentía inherentemente equivocado. El frío se agudizaba conforme el sol se ocultaba. Hallaron una cocina en la parte posterior. Estaba mugrienta, con platos quebrados en el fregadero de granito, pero la hornilla de gas, aunque vetusta, parecía operable. María conectó el pequeño depósito de gas que había adquirido en la aldea y calentó una sopa en conserva. Cenaron en silencio sentados en el suelo de la cocina porque las sillas amenazaban con derrumbarse. La noche descendió como un telón de plomo, absoluta y veloz. La corriente, por supuesto, estaba interrumpida. La única iluminación provenía de 4 velas dispuestas sobre un plato de loza. Decidieron reposar juntos.
Arrastraron 2 colchones mohosos de las alcobas superiores y los colocaron en el centro de la estancia principal, alejados de las ventanas sombrías. María se tendió en medio con Ana acurrucada a su diestra y Pablo a su siniestra, simulando una serenidad que no sentía. El viento exterior silbaba contra el vidrio roto, pero ese no era el ruido que le heló la sangre. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando Ana se despertó y zarandeó a su madre. «¡Mamá, mamá, despierta!». María abrió los ojos en la oscuridad casi total. «¿Qué ocurre, mi vida?». «Fue un mal sueño». Ana negó con la cabeza, sus ojos inmensos en la penumbra. «No, oye». María aguzó el oído. Al principio, solo el viento, y entonces lo percibió. Provenía del piso superior. Un sonido rítmico, amortiguado. Bum, bum, bum. No era un golpe, era más tenue, como algo pesado rebotando. Bum, bum, bum. Y luego un lamento agudo y fino como el de un infante que parecía emanar de todos lados y de ninguno al tiempo. El corazón de María saltó a su garganta. Pablo también estaba despierto, inmovilizado. El lamento duró tal vez un minuto y luego cesó de golpe, dejando un silencio aún más espantoso que antes. Nadie concilió el sueño esa noche. María y sus hijos permanecieron abrazados bajo las mantas frías, atendiendo al viento y sobresaltándose con cada crujido de la madera, pero el lamento no retornó. Cuando los primeros rayos grises del alba se filtraron por las ventanas sucias, María sintió un alivio efímero, pero su resolución estaba resquebrajada. La luz del día revelaba la ruina de la cabaña con una nitidez cruel, las paredes manchadas, el polvo acumulado de décadas, el aire viciado. «Fue el viento», dijo María, más para autoconvencerse que para sus hijos. «Las cañerías antiguas emiten ruidos extraños, o quizás fue un animal en el desván». Pero su voz vacilaba. Dejó a los niños en la cocina devorando las últimas galletas que restaban y ascendió al piso superior con un palo de fregona como única defensa. El piso de arriba era un dédalo de cuartos vacíos, todos con el mismo olor a clausura. Llegó al cuarto que estaba justo sobre la estancia. El suelo estaba cubierto de cascotes de yeso. Miró bajo la cama de hierro oxidado. No había nada, solo polvo y tiniebla. Sin embargo, el frío en esa habitación era distinto, un frío que penetraba los huesos, contra natura. Decidió cerrar esa puerta con llave. Se percató de que no perdurarían una semana sin provisiones idóneas. Necesitaban agua bebible, víveres y algo para tapar las ventanas rotas antes de que el invierno azotara. Dejando su orgullo atrás, decidió caminar los 5 kilómetros de vuelta a la aldea. El sendero de tierra estaba resbaloso por el rocío. La bruma matutina se pegaba a los árboles, haciendo que el mundo pareciera un lugar difuso y callado. Los niños marchaban en silencio, aterrorizados. Cuando arribaron a la pequeña tienda de ultramarinos de la aldea, la propietaria, una mujer anciana llamada Doña Carmen, los miró con una mezcla de asombro y piedad. «¿Son ustedes los que arribaron ayer y se instalaron en esa cabaña, verdad?». María asintió mientras compraba judías, arroz y cirios. Doña Carmen negó con la cabeza pausadamente, sus ojos colmados de una melancolía antigua. «Nadie debió permitirle ir allá, hija mía, menos con chiquillos». María, molesta por el temor general, la confrontó. «Son solo fábulas». «No, preciso un techo para mis hijos». Doña Carmen la tomó del brazo y la llevó a un rincón de la tienda, lejos de los oídos de Pablo y Ana. «No son fábulas, señora, son alertas», murmuró la vieja, su voz trémula. «Esa cabaña no está embrujada por almas, está contaminada. Antes de que el tatarabuelo Carbonero la perdiera, la poseyeron los hermanos Fernández, gente perversa de esa que no teme al Altísimo. Se rumoreaba que usaban los galerías de la mina Vetusta, que discurren justo bajo la cabaña para tratos turbios, personas que ingresaban y nunca salían. Hace unos 18 años, 2 niños de la aldea se esfumaron jugando cerca del abismo. Jamás los hallaron». María sintió un escalofrío que le recorrió la espina. La policía indagó. Doña Carmen soltó una risa amarga. «La policía, aquí la única norma es la de la sierra».
El último que intentó habitar ahí, un pariente remoto de su esposo, salió vociferando a los 4 días diciendo que el suelo murmuraba. Afirmó que los niños nunca partieron, que persistían ahí abajo. María regresó a la cabaña sintiendo el lastre de la admonición de doña Carmen en cada hueso. El aire dentro de la choza ya no se sentía opresivo, se sentía expectante. Las palabras de la anciana, el suelo murmuraba, los niños nunca partieron, habían dado forma a su pavor. Ya no temía a lo paranormal. Temía algo terriblemente tangible, algo que podía estar respirando justo bajo sus pies. Pasó los siguientes 3 días en un afán frenético de erigir una fortificación en la planta baja. Tapó las ventanas rotas con plásticos y cinta que había adquirido, pero el frío seguía colándose, un frío que parecía ascender desde los fundamentos. Mientras adecentaba un pequeño despacho adyacente a la estancia, una habitación que evidentemente perteneció a su tatarabuelo carbonero, encontró un pesado escritorio de roble. El cajón inferior estaba encajado, no con llave, sino hinchado por la humedad. Empleando toda su fuerza, logró abrirlo con un crujido lastimero. Dentro, envueltos en tela engrasada, había varios papeles. No eran diarios, sino anotaciones. El primero era un libro de cuentas del tatarabuelo de 1956. Las primeras páginas detallaban minuciosamente los gastos de dinamita y los sueldos de los mineros, pero las últimas entradas eran desordenadas, garabateadas con tinta vacilante. Octubre. Otro desprendimiento en el pozo 3. Imposible clausurarlo. El aire de la veta antigua empuja hacia arriba. Noviembre. Los obreros se niegan a descender. Dicen que oyen cosas, gemidos, culpan a la sierra. Yo también lo percibo por la noche. Viene del sótano, sellé el acceso, pero no vale. Bajo el libro había un recorte de periódico amarillento de La Voz de la Montaña, de hace 18 años. La foto granulosa mostraba a 2 niños pequeños, un varón y una hembra, sonriendo con dientes ausentes. El encabezado decía «Misteriosa evaporación en la bruma». Los hermanos García de 9 y 7 años, vistos por última vez jugando cerca de la mina abandonada del Eco, eran ellos los niños que doña Carmen había aludido. El último objeto era el más inquietante, un teléfono móvil antiguo, un modelo tosco, de inicios de los 2000 sin batería. Pero junto a él había una libretita de espiral. Pertenecía a Miguel, el pariente lejano que huyó hace una década. Las primeras páginas eran listas de adquisiciones y planes de restauración, pero el tono mudaba bruscamente. Día 5. Hay ruidos, no son roedores. Vienen del piso de la habitación norte, un tamburileo rítmico como si alguien jugara a las canicas. María sintió que el aire le escaseaba, el sonido que ella confundió con una pelota. Día 7. Es una voz, una niña llama a su hermano. ¿Dónde estás? Tengo frío, no aguanto más. Esto no es un eco, no es el viento, es auténtico. Y en la última página, con letras mayúsculas desesperadas, sellaron la salida errónea. Están bajo la cama. Dios nos ampare. Están bajo toda la cabaña. Si alguna vez has sentido que un lugar guarda secretos que te susurran al oído, como estos ruidos que acechan a María, suscríbete ahora al canal para no perderte más historias que te hacen cuestionar la realidad, y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si oyeses un eco similar en tu propia casa? ¿Lo ignorarías o investigarías? Tu respuesta podría inspirar el próximo relato. María dejó caer la libretita. La habitación de los niños que ella había cerrado con llave. Era la habitación norte. El sonido no venía del desván, venía de las galerías de la mina que pasaban justo bajo el suelo de madera. El terror que sintió María fue gélido y paralizante. Dejó caer la libretita, como si abrazara. Las palabras «están bajo la cama» reverberaron en su mente, superponiéndose al recuerdo del lamento agudo de la primera noche. El sol de la tarde se filtraba tenuemente por la ventana sucia, pero la habitación del despacho se sentía glacial. Por un instante, consideró tomar a sus hijos y fugarse, correr de vuelta a la aldea o a cualquier parte, lejos de esa cabaña erigida sobre un laberinto de túneles oscuros.
Pero, ¿a dónde iría? No tenía fondos, ni parientes, ni cobijo. La choza era su única y atroz alternativa. La noche arribó de nuevo, esta vez cargada de un saber que lo envenenaba todo. María preparó la cena, pero ni ella ni sus hijos pudieron probar bocado. Decidió que no dormirían en la estancia, que estaba justo bajo la habitación norte. Arrastraron los colchones a la cocina, el único lugar que parecía tener un suelo sólido de piedra, y atrancaron la puerta con una mesa. Encendió todas las velas que tenían, creando un pequeño círculo de luz vacilante en la inmensa oscuridad. Eran pasadas las 4 de la madrugada cuando inició. Primero, el sonido rítmico. Boom, boom, boom. Venía del piso superior, pero esta vez María no lo confundió con una pelota. Sonaba como un puño diminuto golpeando la madera desde abajo en un patrón angustiado. Pablo se tapó los oídos, sus ojos clavados en el techo. «Mamá, está ocurriendo otra vez». María lo abrazó, su propio corazón latiendo con furia. Entonces, La voz clara, inconfundible, la voz de una niña pequeña. ¡Ayuda! No era un eco, no era el viento, era una palabra. «Tengo frío». Ana, que estaba medio adormilada, se incorporó. «¿Quién es, mami? ¿Hay otra niña aquí?» Antes de que María pudiera urdir una falacia, un sonido diferente rasgó la noche. Era un alarido, un grito desgarrador, lleno de pánico y dolor, que parecía provenir del mismísimo infierno. No era el lamento de un infante, era el aullido de un niño aterrorizado, y venía, sin duda, de la habitación que había cerrado con llave. El alarido se cortó ahogado, y fue suplantado por un llanto desesperado que parecía vibrar bajo sus pies. María no pudo más. El terror era colosal, pero algo más potente la impulsó, su instinto maternal. No podía quedarse en la cocina tiritando mientras oía a un niño gritar de esa guisa, espectro o no. Las palabras de Miguel están bajo la cama la azotaron. ¿Y si no estaban muertos? ¿Y si estaban atrapados? La noción era absurda, 18 años, pero los sonidos eran demasiado veraces. Tomó la linterna más grande que había comprado, una de pilas pesadas. «Pablo», dijo su voz firme, a pesar del temblor de sus manos, «quédate aquí con tu hermana. No abras esta puerta por nada del mundo, no importa lo que escuches. ¿Entendido?» Pablo asintió pálido como un espectro. María salió de la cocina, cerró la puerta y se halló sola en la oscuridad helada de la estancia. El llanto persistía, más bajo ahora, un gemido plañidero. Levantó la linterna y apuntó el haz de luz hacia las escaleras. Cada peldaño crujía bajo su peso, anunciando su ascenso. Llegó al pasillo sombrío del piso superior y caminó hacia la habitación norte. La llave todavía estaba en la cerradura. El sonido venía de adentro. Su mano temblaba tanto que apenas pudo insertar la llave en la vieja cerradura. El clic metálico fue ensordecedor en el silencio expectante. El llanto al otro lado se detuvo de golpe, como si la hubieran oído. María contuvo el aliento, un frío glacial recorriéndole la nuca. Empujó la puerta. El haz de luz de su linterna cortó la oscuridad absoluta. La habitación estaba helada, mucho más fría que el pasillo. La luz barrió los muebles cubiertos de polvo, el empapelado rasgado y se detuvo en la cama de hierro oxidado en la esquina. El silencio era total, tan profundo que podía oír el latido de su corazón en sus oídos. Se acercó lentamente, el suelo crujiendo bajo sus pies. «Hola», susurró ella sintiéndose ridícula. «¿Hay alguien aquí?» Solo el sonido del viento contra el cristal roto le respondió, pero sabía que el sonido había venido de aquí. El instinto maternal, ese que la hizo subir, ahora le gritaba que mirara bajo la cama. Se arrodilló apuntando la linterna a la oscuridad bajo el marco de hierro. Vio lo que esperaba, polvo, telarañas y la textura áspera de los tablones del suelo. Pero había algo más, un olor, el mismo olor metálico y ácido de la entrada, pero concentrado, insoportable. Y entonces el sonido regresó. No un llanto, sino un rascado, un sonido rítmico, como uñas arañando la madera, justo debajo de donde ella estaba. Venía del suelo. Con un grito ahogado de esfuerzo y pánico, usó toda su fuerza para empujar la pesada cama.
El armazón de hierro protestó arañando el suelo con un chillido que le erizó los vellos y allí quedó expuesto. No eran solo tablones, era una trampilla, un cuadrado perfecto de madera de 1 metro por 1 metro, con bordes reforzados de metal oxidado y una argolla de hierro en el centro. Pero lo más aterrador era el pesado cerrojo de hierro, un pestillo grueso y antiguo que la mantenía cerrada desde afuera. Alguien había confinado algo allí abajo. Mientras su mente procesaba esta imposibilidad, el rascado se detuvo, y una voz, la misma voz de niña, susurró tan claramente que podía haber estado a su lado. «Ya te vio». El pánico la inundó. Se levantó de golpe tropezando hacia atrás buscando la puerta. Fue entonces cuando la linterna iluminó la entrada de la habitación y él estaba allí. Un hombre, no era un fantasma, era de carne y hueso, alto, increíblemente delgado, con la piel curtida y los ojos hundidos en la oscuridad. Vestía ropa de trabajo vieja y sucia, y en sus manos sostenía un pico de minero, la punta de metal brillando débilmente a la luz. El hombre la miró sin sorpresa, con una tristeza infinita. Inclinó la cabeza y habló, su voz un susurro seco como hojas muertas. Le dije que se marchara. María abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Le dije que no la tocara. Es mi niña. Ella solo tiene frío. Y ahora no puedo dejar que usted se vaya. Usted sabe dónde reposan. El hombre levantó el pico lentamente. El terror puro le dio a María una fuerza que no sabía que poseía. Cuando el hombre dijo, «Usted sabe dónde reposan», supo que no era una advertencia, era una condena. El instinto se apoderó de ella. «Mis hijos», susurró, y esa palabra fue el combustible. En el instante en que el hombre reajustó su agarre en el pico, preparándose para el golpe final, un sonido diferente vino de la trampilla. No fue un grito, sino un golpe sordo y rítmico. Tum, tum, tum. Y luego la voz de la niña, no suplicando, sino ordenando, con una frialdad antinatural. «Déjala, tenemos hambre». El hombre se congeló, su rostro lleno de terror mirando al suelo. «No», susurró él a la trampilla. «Ella no está lista». Esa fracción de segundo de distracción fue todo lo que María necesitó. Con un grito que rasgó su propia garganta, arrojó la pesada linterna de metal directamente a la cara del hombre. El impacto fue brutal. El hombre soltó un quejido ahogado y cayó hacia atrás, agarrándose el rostro mientras la linterna rodaba por el suelo, su luz girando salvajemente antes de apagarse, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. María no esperó a ver si se levantaba. Se lanzó al pasillo oscuro, tropezando, buscando a tientas la escalera. Oyó al hombre maldecir y levantarse detrás de ella, el sonido de sus pesadas botas persiguiéndola. «No espere, no puede dejarlos solos», gritaba él, su voz ya no amenazante sino desesperada. Ella bajó las escaleras saltando de 3 en 3 peldaños, el pánico dándole una agilidad que no sabía que tenía. Su corazón latía tan fuerte que temía que se saliera de su pecho. «¡Mamá!», escuchó el grito aterrorizado de Pablo desde la puerta de la cocina. «¡No salgan!», gritó ella como respuesta, su voz quebrada por el terror. «Cierren los ojos y no abran pase lo que pase». Sabía que no podía llevarlos con ella en ese momento. Él era demasiado rápido. No podía salvarlos si estaba muerta. Su única opción era huir, encontrar auxilio, sobrevivir. Llegó a la puerta principal luchando con el pesado cerrojo de hierro que la humedad había casi soldado. Oyó al hombre llegar al pie de la escalera. «Señora, por favor, no entiende el peligro. No soy yo, son ellos». Ella tiró del cerrojo con la fuerza de una leona. La madera rechinó y la puerta se abrió. Se lanzó a la noche negra y helada. La niebla era tan espesa que no podía ver a 1 metro de distancia. Corrió hacia los árboles sin dirección, sintiendo las ramas arañarle la cara y los brazos. Tropezó con una raíz y cayó de bruces en el lodo frío, el sabor de la tierra y el miedo en su boca.
Se levantó jadeando y siguió corriendo. Oyó la voz del hombre detrás de ella, pero no la estaba persiguiendo. Estaba parado en el porche, gritando hacia la niebla. «Regrese, el bosque se la tragará. No puede dejarlos con él, volverá si tiene hambre». Ella no se detuvo, corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se convirtieron en gelatina. Finalmente, se desplomó detrás de un grupo de rocas cubiertas de musgo, temblando incontrolablemente, perdida en el bosque. El silencio de la sierra la envolvió y se dio cuenta de la horrible verdad. Había escapado, pero sus hijos seguían atrapados en esa cabaña. María permaneció acurrucada detrás de las rocas heladas durante lo que pareció una eternidad. El frío de la sierra la penetraba hasta los huesos. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que temía que el hombre la escuchara. Cada susurro del viento entre los pinos sonaba como sus pasos, cada chasquido de una rama como el pico golpeando la piedra. Pero los gritos del hombre habían cesado. El bosque estaba en silencio, excepto por sus propios jadeos ahogados. La niebla era un muro blanco y húmedo que la aislaba del mundo. Estaba perdida, sola, y sus hijos estaban en esa cabaña. La imagen de Pablo y Ana, acurrucados en la cocina esperando a que ella regresara, la torturaba. ¿Qué estaba haciendo ella aquí escondida como un animal asustado? Las extrañas y desesperadas palabras del hombre resonaban en su cabeza. «No soy yo, son ellos. No puede dejarlos con él». ¿Quiénes eran ellos y quién era él? ¿Se refería a la voz de la niña? ¿O había algo más en esa cabaña, algo peor que el hombre delgado? El terror luchaba contra su instinto maternal, una batalla que desgarraba su alma. Las horas se arrastraron con una lentitud agónica. La oscuridad comenzó a ceder, transformándose de un negro absoluto a un gris plomizo. El amanecer se acercaba. Con la primera luz pálida, María supo lo que tenía que hacer. No podía ir a la aldea, le tomaría horas llegar a pie, y para cuando regresara con ayuda, si es que alguien le creía, podría ser demasiado tarde. No podía abandonar a sus hijos, tenía que volver. Tenía que enfrentarse a lo que hubiera en esa cabaña. No era cobarde, era una madre. Se levantó, sus músculos entumecidos y doloridos. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de rabia helada. ¿Cómo se atrevía ese hombre, o lo que fuera, a amenazar a sus hijos? Se movió con cautela, usando los árboles como cobertura, regresando por el camino que creía haber tomado. La niebla comenzaba a disiparse, revelando la silueta oscura de la cabaña del eco en la loma, recortada contra el cielo gris. Se detuvo en el borde del claro observando la cabaña. No había señales de movimiento. La puerta principal que había dejado abierta ahora estaba cerrada. La había cerrado él, o lo habían hecho sus hijos. Se movió sigilosamente hacia la parte trasera, hacia la cocina. La ventana estaba oscura. Se acercó, el corazón en la garganta, y miró a través del cristal sucio. Vio a sus hijos. Seguían allí. Estaban dormidos, acurrucados juntos sobre el colchón, bajo la mesa donde los había dejado. El alivio la golpeó con tanta fuerza que casi se cae. Estaban a salvo por ahora, pero cuando su mirada barrió la cocina, su sangre se heló de nuevo. Sentado en una silla en el rincón más oscuro, de espaldas a la ventana, estaba el hombre delgado. No se movía, simplemente estaba allí sentado vigilándolos. Y junto a él sobre la mesa había un plato de comida intacto y el pico de minero descansando al alcance de su mano. María se quedó inmóvil, su respiración empañando el cristal de la ventana de la cocina. El hombre Antonio seguía de espaldas a ella, una silueta oscura y delgada contra la luz grisácea del amanecer. ¿Era el guardián de sus hijos o era su carcelero? El plato de comida sobre la mesa la confundía. ¿Era para él o para ellos? El miedo a perderlos era un sabor a cobre en su boca, pero la imagen de ellos durmiendo, aparentemente ilesos, le dio un segundo aire. No podía oírlos y abandonarlos a merced de este hombre o de las voces bajo el suelo. Tenía que entrar.
Golpeó el cristal con los nudillos, un sonido seco y débil. Pablo y Ana se despertaron, sus ojos buscando a su madre. El hombre no se sobresaltó. Lentamente, como si llevara el peso de décadas sobre sus hombros, giró la cabeza. Sus ojos, hundidos y llenos de una fatiga infinita, se encontraron con los de María. No había ira en ellos, solo una profunda e insondable tristeza. Se levantó, ignorando a los niños que se acurrucaban más bajo la mesa. Caminó hacia la puerta de la cocina, quitó la mesa que la atrancaba y la abrió. El aire frío de la mañana entró con María. Ella entró tropezando, buscando desesperadamente el cuchillo de cocina más cercano. Lo agarró apuntándolo al hombre con manos temblorosas. «No te acerques», jadeó el hombre. Antonio simplemente levantó las manos, mostrando las palmas vacías y cubiertas de tierra. El pico seguía en el rincón. «No vine a lastimarlo, señora», dijo. Su voz era un susurro áspero. «Vine a protegerlos de mis hijos». María frunció el ceño confundida, mientras Pablo y Ana corrían detrás de ella, agarrándose a sus piernas. «¿Tus hijos, los de la trampilla?» Antonio asintió, sus ojos nunca dejando la puerta que conducía al resto de la cabaña, como si esperara que algo saliera de allí. «Me llamo Antonio García. Los niños que vio en el periódico eran míos». La revelación golpeó a María. Este no era un loco, era el padre de los niños desaparecidos. «Pero que están muertos», susurró ella. Antonio soltó una risa que sonó como vidrio roto. «Ojalá Dios se los hubiera llevado. Yo era minero, trabajaba para los Fernández, los dueños anteriores. Hacíamos cosas que no debíamos. Abríamos vetas que debían quedarse cerradas. Mis hijos jugaban cerca de la mina vieja, la que pasa bajo la cabaña. Un día encontraron algo o algo los encontró a ellos». Antonio se pasó una mano temblorosa por el cabello ralo. Se enfermaron, fiebre, y luego cambiaron. Dejaron de hablar, solo susurraban. Y el hambre, un hambre que nada saciaba. Se volvieron rápidos, salvajes, lastimaron a un perro de la aldea. Entendí que ya no eran ellos, que el eco, como lo llamábamos en la mina, se los había llevado. Cuando intentaron lastimar a su madre, supe lo que tenía que hacer. Los traje aquí a la cabaña de sus patrones, que ya habían huido. Los atraje a esa habitación, al viejo acceso del túnel, y los encerré. La confesión era tan monstruosa que María retrocedió. «¿Los encerraste vivos?» Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas. Eran monstruos, y eran mis hijos. No podía matarlos, pero no mueren. Han pasado 18 años. Yo vivo en el bosque, les traigo animales, los mantengo contenidos. Anoche, cuando usted llegó, ellos la oyeron a sus hijos. Ahora los quieren a ellos, quieren jugar». Antonio miró el pico. «Esa es mi única tarea, que no salgan. Anoche, cuando usted subió, mi niña casi rompe el cerrojo y él despertó. Él es el que tiene hambre de verdad». «Estás completamente loco», susurró María, apretando el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus hijos temblaban detrás de ella, pero ella no podía apartar la mirada del rostro demacrado de Antonio. «18 años. ¿Y los alimentabas? Eso es una monstruosidad». Los ojos de Antonio, opacos por el dolor, la miraron fijamente. «Usted no entiende. No es comida lo que los mantiene vivos. Es el eco, la cosa que vivía en la veta de carbón que el tatarabuelo de su esposo y los Fernández nunca debieron abrir. Creían que era gas, pero era una sombra, algo que respira en la oscuridad. Se metió en mis hijos, usó sus cuerpos, los retorció. Yo no los alimento para mantenerlos vivos, los alimento para mantenerlos satisfechos, para que no busquen más, para que él siga dormido». Justo cuando Antonio decía la palabra dormido, un sonido retumbó desde el piso superior, tan poderoso que hizo vibrar el plato sobre la mesa de la cocina. No era un llanto, era un rugido bajo y gutural que parecía venir de las entrañas de la tierra. Y luego, una nueva voz profunda, cavernosa y múltiple, habló desde el techo. «Hambre». Antonio palideció.
Un terror que María no había visto antes se apoderó de su rostro. No, susurró, mirando al techo. No, él nunca habla, solo susurra a través de ellos. El pánico se apoderó de él, despertó por completo, la sangre fresca, sus hijos, él los olió. De repente, un sonido de madera astillándose resonó desde el piso superior, crack, seguido de un golpe metálico. El cerrojo, jadeó Antonio. Rompieron el cerrojo de la trampilla, van a salir. El hombre ya no era una amenaza, era un aliado aterrorizado. Agarró su pico, su única arma contra el horror que él mismo había contenido durante 2 décadas. Tenemos que salir de la cabaña, señora. Ahora ya no es seguro aquí. María agarró a Pablo y a Ana, sus mentes paralizadas por el sonido antinatural que había llenado la habitación. ¿A dónde? Estás loco. El bosque está oscuro. Nos perderemos. Antonio negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos fijos en la puerta de la cocina. No al bosque. El bosque es suyo. La niebla es su aliento. Tenemos que ir al único lugar al que no se acercan, la luz. Pero es de madrugada, gritó María. No hay sol. El puente, dijo Antonio empujándola hacia la puerta principal, mientras se oía un segundo estruendo de madera rompiéndose arriba, seguido por el sonido inequívoco de la puerta de la habitación norte siendo abierta de golpe. Se escucharon pasos, pequeños, rápidos, inhumanamente rápidos, corriendo por el pasillo del piso superior. El puente colgante sobre el abismo es de metal, está abierto. No pueden cruzarlo mientras él esté débil. Corra, lleve a sus hijos al otro lado. Yo los voy a retrasar. Es mi deber. Antonio levantó el pico justo cuando una sombra pequeña y retorcida apareció en lo alto de las escaleras. «Váyase ahora», rugió Antonio. María no lo pensó. Agarró las manos de sus hijos y corrió hacia la puerta principal, lanzándose una vez más a la helada oscuridad de la sierra, con los gritos de sus hijos y los sonidos de una batalla imposible resonando a sus espaldas. La huida fue un caos de terror ciego. María corría por el sendero que bordeaba el abismo, un camino estrecho y resbaladizo por la humedad, jalando a sus 2 hijos. Pablo tropezaba casi a cada paso, paralizado por el pánico, y Ana corría con los ojos cerrados, un llanto silencioso escapando de sus labios. Detrás de ellos, la cabaña del eco era un nido de pesadilla. Los sonidos que emergían de ella eran inhumanos. El rugido gutural de él se mezclaba con los gritos desesperados de Antonio, el eco metálico del pico golpeando la piedra, y un nuevo sonido, un chillido agudo y múltiple como el de murciélagos gigantes que pertenecía a los niños García. «¡Mamá, no puedo!», gritó Pablo, cayendo de rodillas. María lo levantó con una fuerza que no sabía que tenía. «Sí, puedes, debes, no mires atrás, Pablo, solo corre hacia el puente». Ella misma no sabía dónde estaba el puente. Solo seguía el borde del precipicio, rezando para que Antonio no la hubiera enviado a una trampa mortal. La niebla era su aliada y su enemiga, los escondía, pero también ocultaba el camino. El rugido dentro de la cabaña se intensificó, y luego un grito final de Antonio, un alarido de agonía que fue cortado abruptamente. Un silencio pesado cayó sobre el bosque. Un silencio que duró solo un segundo. Fue reemplazado por el sonido de la puerta principal de la cabaña siendo destrozada, hecha astillas, y luego el sonido de la persecución. Eran rápidos, María podía oírlos moviéndose entre los árboles, no como personas, sino como arañas, un crujido de hojas y ramas que se acercaba a una velocidad aterradora. «Allí», gritó ella viendo una silueta oscura a través de la niebla. El puente colgante era una estructura de hierro y madera, vieja, oxidada por décadas de abandono, que cruzaba el abismo hacia la otra ladera. El abismo era una caída de cientos de metros hacia rocas afiladas. El puente se balanceaba ligeramente con el viento, sus cables de metal gimiendo en la oscuridad. «¡Vamos, vamos, vamos!», los empujó María. Pusieron los pies sobre la madera podrida del puente. Pablo sollozó mirando la caída. «No mires abajo, mírame a mí», le ordenó María poniendo sus manos en los hombros de sus hijos. «1, 2, 3, corran». Corrieron.
El puente se balanceaba violentamente bajo sus pies. Cada paso era un riesgo. La madera crujía y el metal gemía como si protestara. Estaban a mitad de camino, en el corazón de la niebla, suspendidos sobre la nada, cuando los oyeron llegar al inicio del puente. Eran dos siluetas pequeñas, retorcidas, apenas humanas. Se movían a cuatro patas, sus cabezas girando en ángulos imposibles. Se detuvieron justo donde terminaba la tierra y comenzaba el metal del puente. La niña, la que había hablado, soltó un siseo de rabia como vapor escapando de una tubería. Arañó la tierra, pero no puso un pie en la estructura metálica. Antonio tenía razón. El metal, el aire abierto del abismo, algo los detenía. Entonces la niebla detrás de ellos en la entrada del puente se oscureció, se arremolinó, volviéndose densa, y una sombra inmensa, sin forma, pareció levantarse de la tierra. La voz gutural retumbó, «míos», y la sombra empujó a las figuras de los niños. El terror de María se convirtió en una certeza helada. Los niños eran marionetas y él era el titiritero. La sombra, un vórtice de niebla y oscuridad, se alzó detrás de las dos pequeñas figuras retorcidas, y la presión que emanaba de ella era física, como una ola de frío que golpeó a María incluso en medio del puente. La niña García soltó un chillido de dolor cuando la sombra la tocó, y luego, superando su miedo al metal, se lanzó sobre el puente. Su hermano la siguió un instante después. No corrían como niños, se movían en sacudidas, sus extremidades doblándose en ángulos incorrectos, usando tanto las manos como los pies para agarrarse a los tablones, sus uñas rascando la madera podrida con la velocidad de insectos. El puente, ya inestable, reaccionó a este asalto antinatural. Comenzó a balancearse no solo de lado a lado, sino también verticalmente, como si intentara sacudírselos de encima. «¡Mamá, se va a caer!», gritó Pablo, aferrándose a los cables laterales con tanta fuerza que sus nudillos sangraban. Ana estaba paralizada, sus ojos fijos en las criaturas. María los agarró por la parte de atrás de sus abrigos, empujándolos. «No paren, no miren, solo muévanse, ya casi llegamos». Estaban a solo unos metros del otro lado, la tierra firme, podían oír el siseo y los gruñidos de las criaturas a sus espaldas, acercándose rápidamente. La niña estaba a solo 3 metros de ellos, sus ojos rojos fijos en Ana. María empujó a Pablo y a Ana hacia la seguridad de la roca sólida, y ellos cayeron al suelo a salvo al otro lado del abismo. María se giró justo a tiempo. La niña García saltó, sus brazos extendidos, sus uñas como garras. María retrocedió, sus talones colgando sobre el borde de la plataforma del puente. En ese instante, su mirada cayó sobre los anclajes que sujetaban los cables principales a la roca de su lado. Estaban oxidados, casi deshechos por décadas de abandono. Antonio había dicho que el puente era de metal, pero sus anclajes estaban comidos por el tiempo. «¡Aléjense de mí!», gritó María, no a las criaturas, sino a sus hijos. Vio a la segunda criatura, el niño, justo detrás de su hermana. Y detrás de ellos, la gran sombra de él comenzaba a deslizarse sobre el puente, su peso haciendo que los cables gimieran en protesta. No había tiempo, no había escapatoria, solo había una opción. Mientras la niña García se preparaba para un segundo salto, María, en un acto de pura desesperación maternal, se lanzó sobre los cables de suspensión y comenzó a tirar de ellos, golpeando los anclajes oxidados con todas sus fuerzas, usando su peso para arrancar el metal podrido de la roca. «No», siseó la niña dándose cuenta de lo que intentaba. El puente dio una sacudida violenta, los pernos cedieron, el cable principal de un lado se soltó con el sonido de un disparo de cañón golpeando el aire. El puente se inclinó 45 grados al instante. La estructura se convulsionó. La niña García, sorprendida en pleno salto, perdió el equilibrio. Sus ojos rojos se abrieron con pánico. Ya no el de un depredador, sino el de un niño cayendo.
Soltó un chillido agudo mientras se deslizaba por los tablones inclinados. Su hermano intentó agarrarse a los cables, pero la inclinación era demasiado pronunciada. Uno tras otro, las dos pequeñas figuras retorcidas cayeron al abismo, sus gritos inhumanos haciéndose eco en el abismo antes de ser devorados por la niebla de abajo. María se aferró al único cable de anclaje que quedaba, su cuerpo colgando sobre la nada. El puente liberado del peso principal se balanceaba como un péndulo roto, golpeándola contra la pared de roca. «¡Mamá!», gritó Pablo, su voz rota por el terror. Vio a sus hijos a solo 2 metros por encima de ella en la plataforma de roca, sus manos extendidas, pero incapaces de alcanzarla. «¡Atrás!», gritó ella, la sombra. Él seguía en el puente, una masa de oscuridad furiosa que se aferraba a los restos de la estructura. La voz gutural rugió, un sonido de pura rabia y pérdida que hizo vibrar la piedra. Hambre, frío. La sombra se arremolinó como si intentara alcanzarla, pero algo la detenía. El primer rayo de sol, débil, gris, pero innegable, el amanecer estaba rompiendo sobre el borde de la sierra. La luz tocó la niebla oscura y la hizo retroceder como ácido sobre la tela. Él soltó un último rugido de frustración, una promesa de venganza, y se disolvió, hundiéndose de nuevo en la tierra, retirándose a la oscuridad de la mina. El puente finalmente dejó de temblar. María quedó colgando exhausta, sus manos sangrando por el cable de metal. «¡Mamá, agárrate!», sollozó Pablo. Ella miró hacia arriba. El borde estaba demasiado lejos, no tenía fuerzas. «No puedo», susurró Pablo. «Tienes que ser fuerte. Cuida a tu hermana». «No», gritó él, «no te sueltes, yo te tengo». Pablo se acostó boca abajo sobre la roca, estirando su brazo lo más que pudo, sus pequeños dedos rozando la muñeca de su madre. «Agárrame, mamá, ahora». Ese grito, esa orden la sacó de su desesperación. Miró a su hijo, su rostro manchado de lágrimas y tierra, pero sus ojos llenos de una determinación feroz. Con un último estallido de adrenalina, María soltó una mano del cable y agarró la muñeca de Pablo. Él gritó por el esfuerzo. Ana, viendo lo que hacía su hermano, se acostó a su lado y agarró el abrigo de Pablo, anclándolo a la roca. Con la ayuda de ese pequeño contrapeso, María encontró un agarre en la roca con su pie y centímetro a centímetro se arrastró fuera del abismo, colapsando en la plataforma de roca, abrazando a sus hijos con una fuerza convulsiva mientras el sol finalmente salía sobre la sierra. Se quedaron allí, abrazados en el borde del precipicio durante casi 1 hora. El sol de la mañana disipó la niebla, revelando la terrible belleza del abismo y los restos destrozados del puente que colgaban inútilmente de la otra orilla. Estaban vivos, estaban juntos, pero estaban atrapados en el lado equivocado de la sierra. María miró hacia la cabaña, ahora visible a lo lejos, una mancha oscura contra la ladera. Ya no era un refugio, era una tumba. Sabía que no podía volver allí, pero tampoco podían quedarse donde estaban. «Vamos», dijo su voz ronca y rota, «tenemos que rodear, tenemos que volver a la aldea». El viaje fue una tortura silenciosa. Tuvieron que seguir un antiguo sendero de gatas que descendía peligrosamente por la ladera, antes de rodear la base de la sierra. Les tomó más de 5 horas. Pablo no habló en todo el camino. Su rostro era una máscara de shock. Ana se durmió de agotamiento en la espalda de su madre. Cuando finalmente tropezaron con las primeras casas de la aldea, parecían fantasmas salidos de la tierra, cubiertos de lodo, sangre seca y arañazos. La gente que los vio se persignó y se apartó. Llegaron directamente a la tienda de doña Carmen. Cuando la anciana vio a María y a los niños en su puerta, pálidos y temblando, se llevó las manos a la boca. María se derrumbó en el escalón de la entrada, incapaz de dar un paso más. «Llama, llama a la policía», susurró Antonio García. «Está muerto». Los niños cayeron. Doña Carmen no hizo preguntas. Metió a la familia en su trastienda, les dio pan y café caliente y corrió al único teléfono público de la aldea. Los 2 guardias civiles que llegaron media hora después eran hombres endurecidos por la vida en la sierra, pero la historia que María contó entre sollozos y temblores sonaba a demencia.
Habló de túneles bajo la cabaña de un hombre que había encerrado a sus hijos monstruosos durante 18 años, de una sombra en la mina. Los guardias intercambiaron miradas escépticas hasta que ella dijo el nombre, Antonio García. El nombre lo cambió todo. Antonio era una leyenda local, el padre loco, cuyo dolor había hecho desaparecer en el bosque. Los guardias decidieron investigar. Dejaron a María y a los niños al cuidado de Carmen y subieron a la cabaña en su vehículo. Tuvieron que forzar la entrada principal. La cabaña estaba en silencio, pero el caos en el interior hablaba de una violencia extrema. Encontraron el pico de minero de Antonio cerca de la escalera rota. Subieron al piso superior y encontraron la habitación norte. La trampilla estaba abierta, destrozada desde abajo. Armados con linternas, descendieron al frío antinatural de los túneles. No encontraron sombras que hablaran, ni criaturas con ojos rojos, pero encontraron la verdad. Encontraron el cuerpo de Antonio García en el primer túnel, su cuello roto por una caída o una fuerza brutal. Y más adentro, en un espacio que olía a azufre y a muerte antigua, encontraron los huesos de 2 niños pequeños, escondidos allí desde hacía 18 años. La investigación oficial concluyó que Antonio, mentalmente inestable, había estado usando los túneles y probablemente murió en un derrumbe que él mismo causó. La cabaña fue condenada y la entrada a los túneles sellada con cemento por orden del Estado. A María no le importó la conclusión oficial, no le importó que la llamaran la viuda histérica en el informe. Sabía lo que había visto, sabía lo que había oído, sabía contra qué había luchado en ese puente. El cemento que sellaba la mina no le traía paz, solo sentía que habían tapado una herida infectada sin limpiarla. Ella y sus hijos no se quedaron en la aldea. Doña Carmen, en un acto de pura bondad, usó sus ahorros para comprarles 3 boletos de tren, un viaje de ida, lo más lejos posible de la Sierra de Asturias. Se fueron esa misma tarde, sin nada más que la ropa que llevaban puesta y las cicatrices invisibles que marcarían sus almas para siempre. María se estableció en una pequeña ciudad costera en Valencia, un lugar donde el sol siempre brillaba y el aire olía a sal y a mar, no a pino mojado y a suelo helado. Consiguió trabajo en una empacadora de naranjas, un empleo duro que le destrozaba las manos, pero que le permitía alquilar un cuarto pequeño y cálido para sus hijos. Un lugar sin sótanos, sin desvanes, un lugar donde el suelo era solo suelo. Nunca volvieron a hablar de esa noche. María les dijo que habían escapado de un hombre muy enfermo que vivía en el bosque, que todo había sido una pesadilla. Pero a veces por la noche oía a Ana susurrar dormida: «Tengo frío, mamá, tengo frío». Y Pablo, que creció para ser un joven silencioso pero con una voluntad de acero, nunca volvió a dormir sin una luz encendida y siempre miraba debajo de su cama antes de acostarse. Sabía que lo que habían enfrentado era más que un hombre. Había visto los ojos rojos en la oscuridad del puente. La cabaña del eco se pudrió en la loma. Nadie la reclamó. Los cuñados de María, al enterarse de la tragedia y del sello de cemento, abandonaron cualquier reclamo de la propiedad, temerosos de la maldición que ahora la envolvía. Los lugareños dicen que en las noches de niebla, cuando el viento sopla desde el abismo, todavía se oyen los ecos de un llanto infantil, y a veces un rugido bajo que parece mover la tierra, pero nadie nunca se atreve a subir esa loma. María aprendió esa noche que el verdadero infierno no son los lugares abandonados o las historias de fantasmas, sino el mal real que los humanos pueden desatar por codicia y el horror antiguo que espera pacientemente a que alguien abra la puerta equivocada. Pero también aprendió que el amor de una madre es una fuerza más antigua y más poderosa que cualquier sombra. Es una luz que puede luchar contra la oscuridad aunque esté temblando. Y tú, que has seguido esta historia hasta el final, ¿qué te ha parecido el coraje de María? ¿Qué habrías hecho en su lugar colgado sobre ese abismo? Cuéntame en los comentarios qué sentiste, qué pensaste. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a un miedo imposible para proteger a alguien que amas, comparte tu experiencia con esta comunidad que crece unida en el misterio y la resiliencia.
Nos leemos, nos apoyamos, y si te han conmovido estas narraciones que bucean en lo más oscuro del temor, pero también en lo más luminoso del alma humana, suscríbete al canal como si fuera un faro en la niebla, para que juntos iluminemos más sombras. Gracias por acompañarnos, y recuerda, todos tenemos ecos en nuestras vidas. La pregunta es si elegimos ignorarlos o si encendemos la luz. Amén.